vosotros, a vuestro canal Sorteo Soy, acá les traigo la lectura para el signo de Escorpión. Escorpión en el mes de noviembre. Escorpión. Aquí se ven celebraciones, se ve un acuerdo, se ve una consolidación. Aquí representa esos momentos que vosotros deseabais, que esperabais. Llegan esas recompensas. Aquí para vosotros es un inicio de una relación sentimental. Se ven festines, gastronomía, se ve creación, magnetismo. Son situaciones favorables para vosotros. Estas situaciones se ven en lo sentimental, así que vosotros podréis estar tranquilos en esa parte, aunque se ven algunos conflictos, pero ya en otros planos donde vosotros tenéis que poner toda vuestra atención para que estas cosas no lleguen a mayores. Se ve algo de nerviosismo, se ve algo de alteraciones. Vosotros tenéis que manejar la situación para que no se complique. Y sí, lo estaréis haciendo. Se ve algo que vosotros tenéis que entrar como en un periodo, en una etapa de meditación para poder resolver estos pequeños obstáculos, problemillas, conflictos que se avecinan. Pero podréis manejarlo, así que no os preocupéis. Al estar solucionando esta situación llegan las buenas perspectivas de riqueza. Aquí con el 7 de oros llegan esas buenas perspectivas, tanto materiales como espirituales. Se ve una buena intuición para los negocios, así que aprovechad este mes para realizar negocios, para realizar eso que vosotros deseáis, para hacer esos proyectos, para llevar a cabo esos proyectos. También es un buen mes para realizar juegos de azar, para todo lo que tenga que ver con juegos de azar es un buen mes, porque aquí la fortuna hacia lo económico está bien aspectado para vosotros, está a vuestro favor. Aquí llega la generosidad, un mes de bastante apoyo, con buenas perspectivas. Algo comienza a ir bien, así que aprovechad estas energías. Gracias a esa inteligencia bien aplicada, a esa inteligencia, vais a estar consiguiendo esos beneficios, así que no os preocupéis, esos beneficios económicos van a ir entrando. Aquí se ve algo de materialismo, pero se ven gratificaciones, llegan los regalos, llegan esos intereses y sentimientos. Es el poder económico que se ve aquí. Esto os llevará a compartir, a estar recibiendo o brindando situaciones bastante positivas. Aquí a nivel económico se ve un bienestar. Tenéis que tener cuidado con algunos extremos. También podría estar indicando en el plano material algo de avaricia, así que controlaos un poco esta parte. Aunque no creo que sean tanto hacia vuestro lado, pueden ser personas de vuestro entorno, así que vosotros andad con cuidado. Se ve una persona de elemento fuego entrando. Esa persona es una persona de confiar, una persona que va a estar con vosotros. Es una persona trabajadora, una persona sencilla, una persona que viene de lejos. Esta persona va a estar ayudándote, va a estarte apoyando. Esa persona trae noticias muy agradables, noticias interesantes para vosotros. Aquí vuelve y nos marca esa situación que hay que saberla manejar, porque esas precipitaciones están llegando otra vez, trayendo dificultades, algo de dolor, de soledad y preocupaciones. Aquí hay algunos alejamientos, malos amores y malos entendidos, así que vosotros tenéis que saber manejar esa energía para que no se quede tanto tiempo. Tenéis que dejarla que llegue, pero que evolucione, todo tendrá que evolucionar. Aquí, gracias a estas situaciones económicas, a esa inteligencia podrás evolucionar las energías y podréis mantenerlas como vosotros deseáis, así que no os preocupéis, esto será algo pasajero. Sí será necesario que entre, pero esto será necesario que entre para vuestra evolución, para que manejéis las cosas con más determinación, con más seguridad. Es algo que se pone en prueba también para vosotros, para algunos de este signo. Hay que saber lo que se quiere, hay que saber lo que se quiere, porque se ven algunas precipitaciones, algunas dudas. Aquí se ven algunas intrigas, emotividad, dudas, falta de claridad en una situación, en una relación. Puede ser una relación de pareja o en una relación también de trabajo, pero os marca más una relación de pareja. Algunos engaños y traiciones, habladurías, cosas que están ahí, pero vosotros vais a poderlas manejar. Esto puede ser para alguno de vosotros. Vais a estar conociendo a alguien, una persona va a estar entrando, tal vez ya la conozcáis. Para algunos esta persona ya la conocen, para otros esta persona va a estar entrando. Es una persona del elemento agua. Esta persona es un hombre maduro o persona madura, no tiene que ser exactamente un hombre. Puede ser una mujer con esa personalidad algo rústica, algo masculina.
pero esa persona es una persona de tez castaña, una persona amable, amable de carácter, una persona soñadora, idealista, una persona honrada, respetable, responsable. Aquí se ven cosas muy interesantes con esta persona hacia el futuro. Es una persona que llega con situaciones muy positivas. Esa persona es una persona bastante juiciosa, una persona de su casa. Esa persona trae situaciones interesantes para vosotros. Estaréis percibiendo la llegada de esa persona en este mes. Una persona, elemento agua. Es una persona de elemento agua. Nos estaría hablando de una persona Cáncer, Piscis o Escorpión, una persona de vuestro mismo signo. Pero entonces, esta persona estará entrando. Aquí nos hablaría de esta persona. O también podría ser para algunos, podría ser vosotros mismos, que vais a estar con ese carácter soñador, con esa actitud madura, con esas ganas de hacer las cosas, una actitud de responsabilidad, donde entrarán las cosas gracias a esa energía, donde vosotros vais a sentiros justos y juiciosos. Sí, o también puede ser esa otra persona nueva que entre y llega. Aquí se ven bastantes personas en esta tirada para vosotros, Aquí os veo otra persona de elemento tierra, que también llega con propuestas, pero esto ya son como propuestas más económicas, planes, proyectos económicos que trae esta persona. Es una persona algo ventajosa, hay que ir con cuidado con esta persona. Aquí nos hablaría de una persona algo egocéntrica, una persona que trae un ego bastante elevado. Aquí se ven intereses ocultos. Aquí esta persona es algo fría y calculadora, pero es una persona bastante influyente. Así que si vosotros tenéis que realizar algún proyecto, esta persona es bastante influyente y cerebral y podría estar a vuestro favor. Esta persona es una persona de tez morena, fuerte, de carácter. Aquí los bienes materiales están llegando por medio de esta persona, propuestas, situaciones económicas. Esta persona puede ser el socio capitalista de cualquier empresa o un empleado, pero con metas ambiciosas. Es una persona que trae situaciones y propuestas económicas para vosotros. Id con cuidado con esta persona, porque también es una persona algo calculadora, algo fría, que siempre está como pensando más en sí mismos. Bueno, esto fue Escorpión.